docente tiene que ser reinventado, tiene que ser en este caso adecuado a las necesidades de la educación. Ya se dijo anteriormente que una de las finalidades es buscar la atención de los alumnos, pero aquí lo que dice Facundo Mar, no es el problema buscar la atención, sino cómo el docente debe ya captar la atención de los alumnos, ya visto desde otro punto de vista. Esa es, digamos, la característica que quiero dar, de que no es solamente pensar cómo captar la atención, sino que el docente debe saber cómo captar la atención de los alumnos. O sea, el problema no va tanto de la acción de que hacen de los alumnos, sino qué es lo que debe hacer el docente para lograr este objetivo. En este sentido, si se logra motivar a los alumnos pensando de que eh, el rol del docente, en este caso, es imprescindible, como dice Facundo Manes. No se puede sustituir el rol del docente, porque la educación es un trabajo en equipo, ¿verdad? Donde el docente debe inspirar a los alumnos, debe captar la atención, porque la atención no es un recurso limitado, es un recurso ilimitado, ¿verdad? Entonces, la solución para involucrar al estudiante en la educación mediado por las tecnologías basa, para mí, básicamente la atención que podamos nosotros generar en los alumnos o estudiantes. Eso es básicamente, doctor. Muy bien, Ronald. Excelente. Igual que lo expresado por Geomar, Rommel, Isabel y Ronald. Bueno, teníamos una mano más que habíamos estimado hasta este momento, que pasó el corte, que era Carla. A ver, Carla, le cedo la palabra. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Estoy plenamente de acuerdo con los compañeros y las exposiciones que ellos nos brindaban, ¿no? Pero en mi opinión, adicionaría dos elementos más para ser considerados. Considero que el poder involucrar a nuestros estudiantes tendría que partir de una capacitación hacia ellos del propio manejo de las tecnologías, porque como lo habíamos visto en las clases anteriores, tampoco ellos estaban familiarizados o conscientes de estos cambios que se iban a dar en el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si bien los jóvenes estaban mucho más adelantados que nosotros en temas de tecnología, ¿no? Considero que es importante capacitarlos en el manejo de las tecnologías que vayamos a utilizar para enseñar. Es decir, a partir de ello podríamos también motivarlos a explorar nuevos escenarios tecnológicos, pero con los fines educativos. ¿Sí? Es decir, que ellos puedan descubrir, ¿no? en los medios tecnológicos formas amigables de poder aprender y participar en la clase. Por supuesto que nuestro rol es, en este panorama, es convertirnos en los activadores, ¿no? En los instructores, en los mediadores de ese conocimiento. Y bueno, eso va a demandar de nosotros fundamentalmente, considero yo, la reestructuración de tiempos de clases, ¿no? Es decir, no podemos en un entorno virtual pretender que estamos dando clases presenciales, mantener periodos de 2 horas o de hora y media o de 90 minutos, ¿no? Porque la atención no se capta de la misma manera. Los estudiantes no solamente van a estar escuchando nuestra clase, sino también van a estar revisando el Facebook o viendo las noticias o de pronto jugando algún tipo de juegos. Entonces es importantísimo reestructurar nuestros tiempos, rediseñar el contenido de nuestros cursos, porque tenemos que hacerlo interactivo. Necesitamos que ellos participen y que ellos asuman como una nueva propuesta educativa la autopreparación, que de hecho, inclusive a nosotros, me imagino, también nos está costando, porque no estábamos acostumbrados a tener clases interactivas de participación, sino más bien clases pasivas en las que uno recibía toda la información que el docente nos podía facilitar. Y bueno, hay que saber también, considero yo, integrar los tiempos, ¿no? de la educación presencial y del aprendizaje como tal. Es decir,
si bien el estudiante en un entorno virtual va a tener a disponibilidad el material para él poder recurrir cuando vea conveniente, también establecer ciertas reglas o límites en los cuales la interacción, ¿no?, se pueda manejar ya sobre la base de la autopreparación que cada uno de ellos pueda desarrollar. Muy bien, creo que con todo lo que han dicho, ya podemos dejar casi la clase por dada. Si todos han anotado, miren, yo les digo algo, Carla estaba diciendo y yo no quiero, si todos han anotado, miren como yo he anotado, miren, si todos han anotado como yo he anotado, bueno, que la clase puede quedar por dada prácticamente. Bien, excelente. Hoy voy a hacer un resumen. Fíjense que esta es la función del profesor. Dijimos que íbamos a tener estas 5 participaciones. Ahora voy a abrir, porfa, cuiden los micrófonos. Cuiden los micrófonos. Estoy silenciándolos a todos. Voy a resumir ideas. Primero que todo, en esa primera pregunta, me interesa muchísimo que las participaciones que ustedes han hecho han sido centradas no solo en lo que expresó Francisco Mora o Facundo Manes. Fíjense que ahí les puse 2 importantes neurocientíficos, uno español, otro argentino. Mora es argentino. Francisco Mora es español, disculpen, Manes es argentino. Uno que conoce nuestro contexto latinoamericano, otro que conoce el contexto más europeo. Y entonces hay una generalidad en lo explicado por Geomar, por Romer, por Sabel, por Ronald y también por Carla en sus ideas. Y es que para darle respuesta a esta primera pregunta, hablamos entonces de poder establecer una motivación, en nuestros estudiantes. Pero algo que coincidía y que me gusta mucho es el rol que tiene el docente. El docente, como decía Carla, ese mediador, ese activador, y como decía, por ejemplo, Ronald, y como decía Geomar, hay que trabajar en la preparación. Y es importante que quede claro, hay muchas empresas, hay muchos empresarios. Los que vieron el video que yo compartí de Academia Khan con la entrevista de Oppenheimer, pueden ver que también en el mundo hay experiencias que no son monetarias, son experiencias para formar, para desarrollar en una sociedad muy globalizada que tiene características muy particulares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es importante, hoy más que nunca, reitero, es más importante, hoy, posiblemente más que en toda la historia, la necesidad de un docente preparado, decía Geomar, un docente muy motivado, un docente con el deseo de transformar y de enseñar de manera, decía Sabel, contextualizada a la realidad. Si nosotros nos vamos a otro autor, que es Edgar Morin, en su libro Los 7 saberes de la educación, él menciona la relación sistémica que hay entre el desarrollo intelectual y las motivaciones. Miren, y esto es un punto que ustedes tienen que tener claro. Es muy fácil percatarse dentro del curso, cuando ustedes estén como profesores, quiénes están muy motivados, quiénes están muy comprometidos. Alguien puede tener alguna dificultad, pero también es muy fácil darse cuenta en una institución quiénes son las personas más comprometidas, más motivadas dentro de su
formación profesional y esto que hemos llamado aprender a lo largo y ancho de la vida. En uno de los autores que mencioné en la sesión pasada, César Coll, habla mucho de esto en sus publicaciones, hace alusión a la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. Y Carla mencionaba algo muy importante, muy importante. Cuando hablaba de capacitación para los estudiantes, yo le puse aquí saber y saber hacer. Y entonces decía la necesidad que tenemos de también para involucrar a los estudiantes, enseñarles qué es autoprepararse, cómo autoprepararse. Es importante enseñarle a nuestros estudiantes qué es aprender a conocer. En la sesión anterior habíamos hablado de conceptos de enseñanza, conceptos de aprendizaje, y vimos un concepto de aprendizaje desde la concepción neurocientífica de Michio Kaku. Estoy hablando de un cuarto autor, fíjense, estoy hablando de 4 autores en este pedazo, en este momentico, pero también, y estuvimos hablando en aquella sesión de los conceptos de educación del doctor en ciencias, Carlos Álvarez Saya. Estamos mencionando 5 autores importantes en el referente del contexto de la educación a nivel mundial, pero ¿qué sucede si nuestros estudiantes no logran tener una claridad en cómo se aprende? Yo pienso que en este sentido, las ideas de Romer de desprenderse, y él decía, desprenderse de metodologías más tradicionales, pero dijo algo muy importante, que lo retomo, previo análisis, porque lo que decía Carla, de integrar los tiempos presenciales y después decía establecer aprendizaje, establecer criterios, también reglas, límites para la interacción, rediseñar los contenidos de los cursos que estos sean más interactivos. Miren, ojo, lo que ustedes han dicho tiene un valor científico de excelencia. Yo los felicito a los 5, a Geomar, a Romer, a Isabel, a Ronald y a Carla. Yo los felicito porque realmente muy buenas sus intervenciones. Y yo les pido, esto que decía Carla, me voy a sumar a lo que decía Carla, la concepción de un aprendizaje colaborativo, y por eso lo puse en la pregunta, sigo insistiendo que tiene que ver mucho con lo que decía el doctor Soto al finalizar el último encuentro en la teoría vygotsquiana de crear una situación social del desarrollo, de la zona de desarrollo próximo y establecer lo que él decía, la ley de, yo le llamo ley de la doble denominación, lo intrapsicológico y lo inter y lo intra. Lo inter es esto que estamos haciendo. Lo intra es lo que ustedes se van a quedar solitos después y van a procesar y van a llevar a esa memoria, a ese cambio que Facundo Manes también en uno de sus videos que tiene a disposición y de sus libros. Yo tengo aquí 2 libros importantísimos de Facundo Manes, se los voy a mostrar en la sesión próxima para no levantarme ahora, o quizás cuando trabajen ahorita me puedo levantar, ir a mi escritorio y buscarlo para presentárselo, pero que Facundo Manes menciona. Entonces, ¿a qué quiero hacer referencia con esto que estoy diciendo? Si ustedes están sentados ahí, detrás de una cámara, al único que yo veo en este momento es a Ronald, el único. Y de hecho les pediría que todos los que puedan, cuando vayan a exponer, habiliten su cámara para que haya esa interacción. Si ustedes están, por solo cumplir, por ejemplo, ahora veo a Lenny, por solo cumplir un momento de estar 2 horas, pero nosotros perdemos esta posibilidad de anotaciones para después irme a lo interpsicológico, de lo inter a lo intra y hacer mis anotaciones, mis apuntes, entonces perderíamos esto que decía Carla. Pero lo más importante no somos nosotros en este momento. Lo más importante es nosotros generar una concepción diferente. Lo decía Sabel y lo decía Romer y Ronald también dentro de, es decir, ¿qué hace el docente para lograr este objetivo? Así yo lo copié.
La educación es un trabajo en equipo. Yo lo copié textual. Entonces, el rol del docente, algo que me encantó, no es transmitir conocimiento, es reinventarse en captar la atención. Bueno, el que no copió estas cosas, siento decirle que se lo perdió. Siento decirle que no aprendió mucho. Yo vengo a las clases a aprender de ustedes. Y por eso, todo lo que yo copio aquí, yo lo archivo, no solo para la evaluación. No, yo no creo que eso sea, al final, el propósito único. Yo pienso que el propósito es yo aprender de ustedes. Y todo lo que están diciendo aquí, cuando yo lo vuelvo a decir, a mí se me queda en lo que dice Facundo. La memoria, es decir, tiene un proceso de transformación una vez que la evocas. Yo lo que estoy haciendo a partir de ustedes es evocando mi memoria. Lo que Ronald dijo, lo que dijo Carla, lo que dijo Sabel, lo que dijo Ronald, lo que dijo Romer, lo que dijo Geomar y lo que nos pone a estos participantes en mejor posición de aprendizaje del que no dice nada, porque el que no dice nada no evoca la memoria. Para evocar la memoria hay que hablar. No se evoca la memoria en el silencio. Se evoca la memoria comunicando. Y esta evocación es como esta hoja. Esta que tengo para copiar ahora está en blanco. Esta ya tiene una idea, tiene una información y yo la conformo en mi conocimiento. Pues bien, vamos entonces a acelerar porque hay muchas cosas para trabajar hoy, pero estoy feliz con esa primera idea, de lo que han planteado todos los compañeros. Vamos entonces a la segunda pregunta. Bueno, miren aquí. Y esta es más especializada. Aquí hay que saber. Y aquí no vale conocimiento solo general. Hay que tener ideas. Y por eso aquí hay ideas muy puntuales. En los videos también. Ese primer video que está puesto ahí de Tony Wagner es una cuestión espectacular. Por eso lo puse de primero. Y les puse que pudieran usar la traducción que les ofrece Google en español. Vamos a ver después que eso es una competencia. Bien, aquí voy a escuchar solo a 3 participantes. Solo a 3 participantes. ¿Quién quiere? Y bueno, ya en esta ronda de preguntas, les pido a Geomar, a Romer, a Sabel, a Ronald y a Carla que, bueno, anoten. Y si ustedes quieren participar, Ronald, Geomar, Sabel, si ustedes quieren participar, por favor, háganlo a través del chat. A los que no les doy la oportunidad ahora de participar, sí le doy la de escuchar a todos, también pueden estar haciendo sus aportes. Y al final yo guardo el chat y lo pongo a disposición para la lectura de los compañeros de grupo. Pues bien, entonces, ¿cómo promover la participación de los estudiantes en los programas mixtos? Una importantísima pregunta. ¿Quiénes quieren participar? ¿Quiénes quieren dar su opinión? Levantar la mano. Y me voy con 3 compañeros. Aquí, doctor. Sí. A ver, no veo. Ahora es que estoy... Ya voy a abrir mi pantalla. ¿Alberto? Sí, excelente, Alberto. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Un gusto saludarlo y también todos los compañeros de la sala lo están viendo y lo están escuchando. Adelante, estimado Alberto. Gracias, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. La segunda pregunta, ¿cómo promover
la participación de los estudiantes, ¿no? En los programas mixtos. ¿Sí? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. Hemos estado viendo los videos que ha subido y algunas bibliografías que hemos podido revisar. Mi opinión personal, en la educación en entornos virtuales, bueno, que ya hemos comentado en lo anterior también, es importante también tomar en cuenta como la herramienta es las tecnologías de información y comunicación. Es importante que podamos conocer como docente y que tengan dominio los estudiantes. Y a través de ello, como esta herramienta tecnológica, nos permitirá también, facilitará a la vez promover la participación, dependerá de las estrategias que pueda emplear el docente. Estrategias de enseñanza, técnicas y metodologías de enseñanza en este proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado. Desde el punto de vista profesor hacia los estudiantes y también desde el punto de vista de estudiantes hacia el profesor. Entonces estaríamos hablando de estrategias de aprendizaje, técnicas y métodos de aprendizaje, metodologías de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, mi opinión personal es mucho dependerá del grado de promover al estudiante, invitar a la participación durante el desarrollo de la clase, que se pueda involucrar. Obviamente no hay que descartar lo que es la motivación, ¿no? El estado de emoción que tenga, y finalmente el alumno pueda comprender lo que se asimila, el aprendizaje significativo que vaya a lograr, tiene que responder a una exigencia de entorno social, a un encargo social, definitivamente, doctor. Muy bien, excelente, excelentes ideas. Yo las voy a retomar también más adelante. Alberto, excelente por compartir su pantalla a la hora de establecer esta comunicación entre usted, mi persona y sobre todo, lo más importante, todo el grupo. Bueno, estamos aquí entonces en una segunda pregunta que solo Alberto. Bueno, no sé si Rodrigo está levantando la mano. ¿Es para esta pregunta también? Hay dos compañeros más. Adelante, Rodrigo. Excelente. Sí, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, Rodrigo. Buenas noches. Referente a la segunda pregunta. Rodrigo, bueno, ¿puedes compartir tu cámara, Rodrigo? Claro, sí. Excelente, Rodrigo. Se te ve muy bien. Adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, referente a la pregunta que fue planteada por su persona, pues en nuestra sociedad es muy difícil de encontrar a las personas que tengan pues una autopreparación. En ese sentido, uno de los autores, que es Richard Herbert, indica que a los alumnos debemos saber guiarlos. Y para guiarlos debemos saber educarlos. En ese sentido, debemos atraer pues la atención. Para atraer la atención debemos generar una emoción, pues que despierte el interés en el alumno. Pero ¿cómo podemos llegar a obtener que los estudiantes sean parte de los programas mixtos? Pues considero que es un poco complicado, porque como decía, nuestras sociedades pues muy distinta. Hay gente que sí tiene la posibilidad de acceder al internet. Hay gente que sí puede tomar una capacitación en los programas e-learning o B-learning, pero todo esto involucra desde un principio al Estado.
el Estado es el que debe fomentar este tipo de clases virtuales. Y algo importante que a criterio personal y que considero que es muy importante, que el rol del docente a distancia es muy importante, es bastante importante, pero no reemplaza a un docente presencial. Bueno, eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo. Me parece, es decir, muy interesante. He anotado aquí todas las cosas y comenzabas por una sociedad que es difícil y prácticamente terminabas diciendo lo difícil que es para una sociedad a partir de la necesidad de que se involucre el Estado dentro de este proceso. Yo voy a retomar estas ideas. Recuerden, los que vieron el video que yo compartí ayer, pasa que no estaba dentro de la planificación, pero me llegó, estudiando, me llegó ese enlace y me pareció muy interesante compartirlo con ustedes y decía en su intervención, es decir, Oppenheimer es muy bueno no dejar en las manos de los gobiernos la educación, toda la educación de un país. Ellos tienen una responsabilidad, las universidades tienen otra, las escuelas tienen otra, la familia tiene otra, pero este es un proceso muy necesario, muy importante, más en una sociedad que es tan compleja, como dice Edgar Morin, lo complejo que es hoy el contexto social a nivel mundial. Muy buenas ideas, las voy a retomar, me gustó mucho. Retomas a otro autor, Richard Gerber. En este espacio hemos hablado ya de 6 autores. Me voy con Federico Rodrigo. Federico, le cedo la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, viendo los videos, también citamos a Robinson, que también nos cita de que se debe ver sobre las emociones. Es importante que, digamos, las emociones que uno pueda tener y la creatividad. En este caso, lo más importante en la educación mixta es el alumno, es el profesor, para poder hacer que la educación pueda generar más lo que es la creatividad. Muy bien. Y esas emociones que nos dice Robinson deben ser creativas, deben ser mucho más aplicadas por el docente. Asimismo, también nos habla, como había citado el compañero, sobre Richard Herbert, que habla exclusivamente sobre la pasión del docente. Es muy importante la pasión del docente porque si el docente ve en el alumno algunas incongruencias o algunas incomposturas, como dice, entonces hay que saber que la responsabilidad del docente es muy esencial para poder dirigir y planificar sus clases. Entonces el educador aquí cumple una función muy importante para el educando. Se puede decir también de que el alumno o el estudiante, su participación debe ser de forma cooperativa, que busque, digamos, la autonomía para que pueda desenvolverse en las clases, explote sus habilidades, aprenda a realizar preguntas, a desenvolverse, porque el docente tiene que guiarlo para poder ser un alumno mejor para el futuro. Es lo que nos dicen, ¿no? en esos 2 autores. También que se busque su talento, que busque cómo inducir en ese estudiante, en ese alumno, ese criterio, como habían dicho, el pensamiento crítico, como habíamos citado en la anterior clase. Eso es todo, doctor. Oye, muy bien, muy bien. Empiezo por un concepto principal que es parte de este diplomado. Decía Federico, el docente como guía. El docente como guía, recuerden que este es un diplomado de formación de tutor. ¿Y qué es un tutor? Piensen en qué es la definición de un tutor. Y piensen entonces en esto que dice Federico, docente guía, pero fíjense que se relaciona con lo que decía Geomar y los compañeros anteriores del tema de la motivación que tiene que tener
el docente, excelente que hayas hablado y traído a colación a Ken Robinson, estaba entre los autores de la semana pasada en las imágenes. Yo pienso que es de obligatoria consulta este importante investigador. Recuerden que todos pueden estar aportando. Veo que solo ha llegado un mensaje al chat. Después yo me quedo con las ideas de ustedes, las veo, las analizo también. Entonces, dice que la responsabilidad del docente, y hablaba algo importante, de lo cooperativo. Hay que enseñar, y yo lo relaciono entonces con lo que decía anteriormente, con lo que decía Rodrigo, que estamos en una sociedad difícil. Sí, yo creo que podemos estar en sociedades difíciles, pero las sociedades tienen entonces que entender el rol importante de poder nosotros transformar las realidades. Miren, yo les voy a compartir para esta semana. El doctor Soto insistió mucho en sus encuentros en las dificultades que se generan en América Latina, en la calidad de la educación. Y fue muy insistente. Yo les voy a compartir la última publicación que se generó el 20 de julio sobre el estudio ERCE. Se llama Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Calidad de la Educación. Ustedes no pueden perderse esa lectura, no se la pueden perder. Anoche yo como a las 12:30 de la noche estaba leyendo y estaba viendo el análisis que hacían de nuestro país en la educación. Miren, muy complicado el análisis que han hecho científicos en un estudio comparado, aplicando instrumentos científicos para 19 países de América Latina, lo que dicen de la calidad de la educación nuestra. Es preocupante, pero lo preocupante genera una opción, una alternativa. Yo siempre, el otro día yo leía, seguro ustedes han visto películas de Michael Douglas, de Kirk Douglas, seguro vieron alguien vio películas de Kirk Douglas, un famoso actor del cine de Hollywood. Y él dijo algo. En esa, le voy a compartir una entrevista, fragmento de una entrevista que le hicieron cuando tenía 84 años. Él vivió 103 años, vivió Kirk Douglas. Y él dijo, yo tuve una ventaja sobre mis hijos, y es que yo nací en el fondo, estoy parafraseándolo, y del fondo para allá, lo único que me quedaba era ascender, no podía ir más abajo, porque no había un más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y el doctor Soto hizo mucho énfasis. A mí me gustaría que ustedes pudieran leer el libro, hay un libro que les voy a mostrar, en la sesión de Andrés Oppenheimer, donde él hace un análisis de un estudio en Latinoamérica, y donde este estudio refiere las dificultades que se tiene hoy en América Latina al pensar la educación, y qué está pasando. Entonces, estas son cuestiones importantes que yo creo que hemos coincidido todos, pero es muy rico el debate, a mí me place mucho todo lo que hemos analizado, pero bueno, mi planificación estaba programada de la siguiente forma que le voy a presentar, y era seguir estableciendo este debate de trabajo por equipos, pero ahora voy a hacer yo entonces una intervención. Voy a dejar la tercera pregunta, y entonces, ¿qué puede aportar la transformación de los modelos tradicionales? Yo pienso que esta ya ustedes la han respondido, y lo voy a retomar, sobre todo cuando Alberto Cruz decía,
Es decir, hay que tener en cuenta cómo el docente facilitará estrategias, técnicas, metodologías, es decir, para lograr un aprendizaje significativo, invitar al estudiante a la participación y establecer a partir de un encargo social, algo que también decía Federico, estimular el pensamiento crítico, que el alumno haga, que el estudiante haga preguntas. Bien, eso, me gusta lo que están haciendo. Hay muchos escribiendo. Vamos por 7 ya que están escribiendo. Vamos, adelante. De esos 7, 5 son, comentarios. Hagan preguntas también. Tomen esto que dice Alberto. Quien más aprende, más preguntas hace. Entonces, yo deseo sinceramente que lo que han visto, lo que han leído, lo que han estudiado, les ayude a seguir creciendo en nuevas ideas, es decir, nuevos conocimientos. Y ahora voy entonces a adentrarme, voy a salirme un poco. Y fíjense, esto es bien importante. Algo que decía Carla, las clases no tienen por qué durar 2 horas y de esto voy a hablar. Y es muy importante lo que dice, por ejemplo, uno de los autores que hoy voy a mostrarle para que lo conozcan, el profesor español, ahora me voy a acordar el nombre, y que dice, ¿por qué la clase, si ustedes se han autopreparado, las clases tienen que durar, sobre todo en la secundaria, los 90 minutos, por qué tienen que tener una rigidez? Lo que decía también en este sentido Rodrigo, bueno, tenemos que trabajar en la preparación de nuestros estudiantes, en que nuestros estudiantes sepan que se tienen que autopreparar. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el doctor Soto en la primera sesión? La trilogía, escuela, familia, comunidad. Eso es un aspecto importante, eso es un aspecto determinante. Pues bien, hay 2 compañeros que están levantando la mano. Bueno, ya no eran Rodrigo, voy a bajar la mano de ellos. Marco Antonio, la última palabra que cedo. Marco, ¿de qué desea conversar? Hola, Marco. Sí, doctor, gracias. No, que quería complementar, bueno, ya usted había pasado, aparentemente tenía un problemita acá que no me permitía que me vea la mano levantada. De todas maneras, quería comentar algo sobre la segunda pregunta, ¿no? De que quizás el desafío mayor que tiene un tutor o docente es justamente ese elemento difícil que es promover la participación. Y comparto lo que dijeron los compañeros anteriormente, pero quiero plantear alguna posición personal. Muy bien. Estamos olvidándonos de que en este mundo competitivo donde el conocimiento y la educación ha ido desarrollándose a pasos agigantados, algunos docentes o tutores todavía consideramos que el hombre de la película es el docente, cuando en la realidad no es así. Y lo que se debe considerar para promover esta participación activa en el estudiante es justamente eso, hacerle entender que el objeto más importante, que el elemento más importante dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, es el estudiante, ¿no? Y que si quiere generarse en el estudiante una capacidad crítica, una capacidad colaborativa, el desarrollo de habilidades en la resolución creativa de problemas específicos, tenemos que hacerle entender eso. ¿No? No solamente llamar la atención de él, sino generar interés en él. Pero un interés que se debe complementar con una palabra que también algunos escritores y autores lo han considerado, pero de soslayo, la actitud. Creo que la actitud por aprender
pero la actitud convencida de que solamente él es el responsable de su autopreparación, le va a hacer entender que debe participar en este proceso, ¿no? Y que obviamente los tutores debemos reinventar nuestros pasos y nuestras actividades en la generación de ese desarrollo participativo, de forma tal que la intención de aprender no sea eso, intención, sino más bien se convierta en lo que Wagner llama una pasión por el aprendizaje. Eso es lo que quería comentar, doctor. Bueno, me hubiera perdido y me hubiera sentido muy mal si no lo hubiera escuchado, porque las ideas que ha dicho son complementarias, Marco, y son brillantes. Lo tengo que decir así. Entonces, ahora lo voy a retomar. Porfa, para complementar lo que dice Carla, creo que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Son las 9:25, llevamos 1 hora y 25 minutos trabajando. Creo que se nos ha ido así, se nos ha ido, como dice Simon Bauman. Le mostré ese autor en el otro tema, pero se los vuelvo a mencionar. Educación líquida.